Adelante. Amén, hermano. La verdad que yo nunca había oído esto. Primera vez que veo. Sí, he oído sobre la imposición de manos, pero nunca que nos haga falta. Por ejemplo, el bautismo es bien, digamos, aleccionador de que nosotros con el bautismo somos muertos, sepultados, y de ahí resucitamos en Cristo, ¿verdad? Porque salimos del agua como una, como una tumba y emergemos en Cristo, ¿ya? Pero la imposición de manos no. Y también había visto, digamos, lo que hemos leído ahora en el Antiguo Testamento, leímos de que cuando efectivamente llevaban un buey o un cabrito al sacrificio, sí, pues dice ahí que le imponen las manos, pero digamos el hermano lo traslada aquí para que nosotros deberíamos estar en el lugar de digamos, de sacrificio. Entonces, el animal, el buey que está sacrificado, nos representa a nosotros porque hay una unión, pues, de lo que él va a padecer y nosotros deberíamos de padecer. Pero al final se vuelve esta parte simbólica. Pero, digamos, en cuanto habla posteriormente que cuando es el bautismo, se rescata del mundo. De esta forma somos libres del mundo, salvos del mundo, libres del mundo, y nos pone en Cristo. Eso también es bastante positivo, ¿verdad? Y nos lleva a la resurrección. Pero también por aquí toca algo sobre Levítico 1, 3 y 4, que es donde dice que es donde se habla de la imposición de manos. Y entonces habla también que el oferente y la ofrenda se consagran, están consagrados. Pero también habla de Moloc, que Moloc, el sacrificio que eran los hijos pequeños. Ese era, digamos, el holocausto para ellos, el hijo pequeño, el que, digamos, mataban. Entonces, esto es bien interesante, ¿verdad? Porque en ningún momento Dios busca eso, sino que es uno que ha transgredido la ley en el tiempo del Antiguo Testamento y donde ha pecado ahora, pues que entonces merecemos que haya un sacrificio vivo. Y el último holocausto que hubo es el Señor Jesucristo. Y nosotros en Cristo pues somos también inmolados, somos resucitados en Cristo Jesús. Entonces, esta representación del buey o el cabrito es que nosotros nos ofrezcamos como los gratos. O sea que esta es la forma como el hermano nos lo da y para que nosotros podamos tener en este caso, tener luz sobre esa parte, para que nosotros podamos saber de que la ofrenda, la ofrenda que se ofrece, la ofrenda que se da es para que nosotros deberíamos estar ahí y que somos una misma entidad. Amén. Muy bien, hermano. Todavía hay tiempo, si podemos compartir un poco más. Amén, hermanos. La última parte de digamos, de donde empezamos, hablaba acerca de que, pues nosotros ciertamente ya pertenecemos a la iglesia en el momento que recibimos al Señor, pero que de alguna manera se debe de buscar comunión con las iglesias, ¿verdad? Y que eso pues se le debe explicar a los que reciben al Señor. Entonces, creo que es un buen punto, ¿verdad? Buscar comunión. Por supuesto que ahí todavía no se le explica o el nuevo creyente no sabe qué es la comunión, pero me pareció muy interesante que se busque comunión, ¿verdad? Con la iglesia. Creo que es una de las manifestaciones de la reunión de la iglesia, ¿verdad? El buscar la comunión.
Y luego en la otra parte, donde pues nos sigue compartiendo acerca de la iglesia, pero en otro aspecto, nos habla de que todas estas bendiciones y todos estos, pues no sé si decir requisitos, pero digamos son fundamentos y principios establecidos en la Biblia, que tienen que ver con el bautismo, tienen que ver con el recibir al Señor, tienen que ver, aún diría yo que ahí podrían ir las ofrendas, etcétera, ¿verdad? Pero decía el hermano que si nosotros no hemos entrado en esto, pues debemos de entrar en esto, porque sucedió en un caso en la Biblia de que muchos empezaron solamente a volver a querer echar un fundamento y a querer echar otra vez el fundamento. Pero en este caso no se trata de echar un fundamento, porque como decía el hermano Jorge, de verdad nosotros no sabíamos esto, o sea, por lo menos yo no lo sabía, ¿verdad? No sabía el significado de lo que era la imposición de las manos, pero digamos es necesario hacer todo eso como la Biblia lo dice. Es decir, nosotros deberíamos de bautizarnos como la Biblia lo dice, la imposición de las manos como la Biblia lo dice, o sea, volver a los principios que la Biblia nos establece, y para esto es necesario estudiar el ministerio y estudiar la Biblia. Entonces es impresionante, ¿verdad? Cómo se debe volver a la ortodoxia de la iglesia, haciendo todo como el Señor lo estableció, pero no volver a echar una y otra vez el fundamento. Pero lo que más me impresionó esta noche es lo que hablaba de la imposición de las manos, que tiene que ver con la identificación de una persona con la ofrenda. Y ahí nos mostraba, por ejemplo, de que por qué se sacrificaba un animal, ¿verdad? O por qué es que se traía la ofrenda de un animal. Y era porque, digamos, cuando se le imponían las manos a ese animal, se estaba diciendo que se era uno con el animal, y entonces Dios podía tomar esa ofrenda o ese sacrificio. Y pues ponía el ejemplo, ¿verdad? De que Dios no está pidiendo que nosotros sacrifiquemos a nuestros hijos, ¿verdad? O que derramemos sangre, o que nos sacrifiquemos nosotros mismos, ¿verdad? Como una ofrenda. Entonces me impresionó eso, porque el Señor es hoy la ofrenda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es de que es necesario esa imposición de las manos para identificarnos con aquel que es nuestra ofrenda? Pero yo lo aplicaba a cuando vamos en la mañana del Señor. Creo que por mucho tiempo hemos estado oyendo mal al Señor, porque nosotros debemos de ir en Él, debemos de ir en el Hijo, debemos de ir en la persona del Hijo, porque nos hacemos uno con Él. Y entonces él llega a ser esta ofrenda para el Padre, pero nosotros estamos incluidos dentro de Él. Entonces eso es bien impresionante, ¿verdad? Estoy muy impresionado porque yo nunca había visto esto. Quizá en esa parte, por eso nos cuesta mucho entrar digamos, en el matutino, en la Biblia o en la oración, porque, digamos, nosotros queremos ir separados de Él, pero en realidad la única ofrenda que el Señor acepta es a Él mismo, o sea, a su Hijo mismo, porque Él fue el que pagó el precio por el pecado. Entonces, cuando nosotros vayamos a Dios, tenemos que ir en el Hijo, tenemos que ir en la persona del Hijo, porque nos hacemos uno con esa persona. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, que de verdad es impresionante. Y debemos considerar mucho esto de la imposición de las manos, y digamos el significado que tiene en la identificación que se tiene con aquel sobre el cual es puesta las manos, ¿verdad? Entonces, alabado sea el Señor por este mensaje que nos llena y que de verdad nos hace conocer un principio que no conocíamos. Amén. Amén, hermano. Hermano Mario, hermana Elena, hermana Paula, Carolina, si nos quieren compartir alguna cosita de esto. Amén. Pues es una lectura, bueno, como compartió Marvin, dividida en dos partes, porque aparentemente ¿ibas a hablar, Carolina? Sí, hermanos, es que lo de la imposición de las manos me quedé todavía con un poquito de duda, y creo que más adelante sigue hablando de eso,
pero me gustó mucho la parte en donde decía que cada una de las cosas que el Señor, que están en la Biblia, al menos hablando del bautismo, ¿verdad? Son como una piedra. Y eso me llamó mucho la atención, el saber que pues todo tiene un significado y cada una de las cosas que el Señor nos ha mandado, ¿verdad? Nosotros debemos de realizarla. Y me quedo con esto del bautismo, porque esto de lo de la imposición de manos todavía, como les decía, me quedó un poquito de duda. Quizá con la lectura que viene más adelante sea aclarada eh, que así va a ser, pero me gustó esto, ¿verdad? De que todas las cosas que están en la Biblia, ¿verdad? El Señor las ha mandado y nosotros debemos de cumplirla, ¿verdad? Y parte de esto que hablaba era acerca del bautismo, ¿verdad? Y de lo importante que es como una piedra, ¿verdad? Decía, y hablaba de una construcción y decía que si solo teníamos, creo que es 9 o, bueno, 6 bloques, lo que decía, no podíamos perdernos ninguna, ¿verdad? De ellas para poder construir. Entonces me gustó mucho esa parte. Amén. Amén. Excelente. Pues sí, es un tema interesante y de verdad, a pesar de que es algo que debería ser básico, sin querer echar el fundamento otra vez, como decía el hermano Marvin, y lo leímos acá, es algo pues que está escrito en la Biblia y que está tipificado en el Antiguo Testamento cuando leímos que se entregaban los animalitos, especialmente la vaca colorada, la vaca lazana, se le ponía, había una ofrenda que se le ponían las manos sobre la cabeza y luego se dejaba ir el animal. Pero eso representa un principio, ¿verdad? Que es el primer principio que nos habla aquí de la identificación. Pero tal vez antes de hablar de esto, en el primer párrafo que leímos, es bien interesante. Quisiera nada más comentar este asunto. La Biblia nos muestra que es necesario que los que son salvos, los que acaban de recibir al Señor, que reciban al Señor, que sean bautizados y que se les pongan las manos, que se haga una imposición de manos. Y el hermano Marvin nos compartió un poco, creo yo, anticipándose el significado de esto, porque digamos en el caso de las ofrendas, cuando el israelita ponía sus manos, o sea, ¿por qué llevaba sacrificios? Porque tenía transgresiones delante de Dios, entonces tenía que morir, pero en vez de que muriera el israelita, moría el animalito. ¿Y cómo hacían para que el animalito tuviera todas las transgresiones de la persona? La persona la tocaba y le ponía sus manos sobre la cabeza. Entonces todo lo que era el hombre, la persona, el transgresor, este israelita, se transmitía al animal. Pero el hermano Marvin nos compartió que nosotros pues necesitamos aprender a ver esta práctica como algo, pues primero que está en la Biblia. En el Antiguo Testamento hay muchas citas y bueno, esta vez no leímos las citas que están en el encabezado, pero está Hebreos 6 del 1 al 2, Hechos 8 del 14 al 17 y del 19 del 5 al 6, Salmo 133 también, y los de Levítico, que hizo alusión a lo que les comentó ahorita. Entonces, digamos, ¿cómo se aplica esto a un creyente nuevo? No es que le vayamos, y digamos, a pesar de que el hermano Marvin mencionó las ofrendas, pero no habla aquí de una ofrenda propiamente. O sea, habla de la ofrenda que se está ofreciendo, no es la ofrenda, ¿qué les digo? La ofrenda de la que hablamos el domingo, ¿verdad? Que hay que dar en lo financiero y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, sino que en este caso la ofrenda se vuelve uno mismo, ¿verdad? Nosotros mismos. Recordemos que también en la Biblia hemos escuchado, y de parte de los hermanos cuando nos han enseñado, que cuando nosotros predicamos el Evangelio, a los que reciben el Evangelio por parte nuestra, digámoslo así, o nosotros los ayudamos a recibir al Señor, a estos nosotros los presentamos delante de Dios como una ofrenda, ¿verdad? Entonces, en este primer párrafo dice aquí que es necesario que pase este evento, digámoslo de esta manera, o este aspecto de este testimonio público. En Hechos se ven al menos dos casos, ¿verdad? Una vez en Samaria y la otra vez en Éfeso. Y en esos casos se ve que la imposición de manos
sigue después del bautismo. O sea, primero creyó, luego fue bautizado y después le impusieron las manos. Entonces, hoy en día, si los hijos de Dios solamente son bautizados, pero no reciben la imposición de las manos, la experiencia de la salvación sería una experiencia incompleta. Entonces, ciertamente, como lo dejó ver Carolina, esto, por ser algo tan nuevo, nos deja así como, ¿qué pasó? ¿Verdad? Porque, pues, puede ser también que tengamos esta experiencia de la cristiandad. En la cristiandad, ¿para qué se le imponen las manos a la gente? Para que se sane, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde le duele? El estómago. A ver, le pongo la mano en el estómago, voy a orar y el Señor la va a sanar, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de imposición de manos se da en la cristiandad que yo conozca para que reciba los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero esto que estamos leyendo acá y que estamos aprendiendo no tiene nada que ver ni con sanidades, ni con recibir el Espíritu Santo de alguna manera, sino esto tiene que ver con ofrecer a las personas delante de Dios, ¿verdad? Puede ser, como dijo Marvin, que esto sea que nosotros, como en el nombre del Señor, le imponemos las manos a la persona que acaba de recibir al Señor, y de alguna manera lo que tenemos del Señor se imparte como un testimonio, puede ser delante en esta persona, puede ser, como dijo Carolina, lo vamos a leer más adelante, pero quiero hacer estos comentarios de lo que salta a la vista en esta lectura. Esto que acabo de comentar, todo está relacionado apenas con el primer párrafo. Luego el segundo párrafo nos habla ya de que esto es una verdad fundamental. Recordemos y tomemos en cuenta, y pues la verdad es que necesitamos ejercitar nuestro espíritu para no sentirnos incómodos u ofendidos, porque, hermano, pero la imposición de las manos es para ser sano o para recibir al Espíritu Santo. Eso es lo que se nos dijo, ¿verdad? Eso fue lo que se nos dijo y nosotros lo creímos simplemente porque sí, así estuvimos acostumbrados a hacerlo. Pero ahora, después de estar leyendo la Biblia con la asignación diaria, yo les puedo preguntar, ¿se acuerdan ustedes que leímos que le ponían las manos a la vaquita y la dejaban escapar? ¿Alguien pudiera decir que si se acuerda de esa lectura que tuvimos? No que diga la cita, pero por lo menos que se acuerde que lo leyó. ¿Alguien puede decir amén? Sí, la sacaban y la llevaban lejos y la dejaban ir. Amén, gracias hermano. Si alguien más se acuerda de esto, también puede mencionarlo. El asunto es que estamos diciendo algo que leímos, que todos nos dimos cuenta que pasó en el relato bíblico. No lo estamos oyendo y confiando porque alguien lo diga y es que lo dijo el hermano Talí, ¿verdad? Y perdón que use el nombre, ¿no? Acabo de ver una foto de mi papá que subió mi hermana, entonces se me ocurrió ese nombre, pero no porque cualquier hermano o fulano lo diga y solo creemos porque nos lo dijo, sino ahora se nos está haciendo un comentario de algo totalmente nuevo que nunca habíamos escuchado, pero está en la base bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, pues simplemente sigámonos asombrando con esto y recibamos de parte del Señor esta enseñanza. Entonces, el Romano 1 dice que la imposición de manos es una verdad fundamental, es algo que forma parte del fundamento, de los cimientos, de lo que creemos, de lo que somos, de lo que es este ministerio. Y no hablo del ministerio como la editorial del libro, sino el ministerio del Señor, de lo que Él hizo y está haciendo. Dice Hebreos 6.1 nos dice que debemos dejar la palabra de los comienzos de Cristo para avanzar a la madurez. Bueno, solo quisiera adelantar cabal porque esto ya lo mencionamos. Sí. ¿En qué consiste la palabra de los comienzos? La palabra se refiere al arrepentimiento, que tiene que ver con creer, el bautismo, la imposición de manos, que sería el tercero que estamos viendo hoy, la resurrección, que se refiere a la resurrección de los muertos, y también el juicio. Entonces, tengamos en cuenta estos asuntos que vamos a ir viendo en el desarrollo de este libro. Entonces, la Biblia nos muestra claramente que este fundamento de la palabra de Cristo incluye el bautismo y también la imposición de manos. Y quisiera leer esto en la Biblia. Entonces, eso está aquí.
en Hebreos 6.1. Por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos de Cristo, vayamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de las enseñanzas, del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahí se hace alusión a que estas cosas son parte del fundamento que debemos tener. El fundamento es algo que debemos estar claros. Ciertamente esta noche con la lectura todos nosotros creo que estuvimos así, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Entonces, porque nunca lo habíamos escuchado, jamás. Y esto debería ser nuestro fundamento. Es decir, que deberíamos estar totalmente claros en esto. Entonces, esto nos debe alentar a la lectura. En Hechos, también otra base bíblica, en Hechos 19:5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Recuerden que la imposición no tiene que ver con que después de la imposición se recibe el Espíritu Santo necesariamente. Pasó aquí, porque ellos estos 120 estaban ministrando a Dios todo el tiempo, todo el día estaban orando, y no sé por cuánto tiempo, dice aquí que estuvieron durante un largo periodo de tiempo en esa actividad. Fueron bautizados, les pusieron las manos, porque eso era parte de la actividad, del evento. Recibían al Señor, eran bautizados y se les ponían las manos. ¿Qué hacemos nosotros hoy en día? Pues les alentamos a recibir al Señor, los bautizamos, pero pues realmente yo sí he visto algunas fotos donde están los santos, los hermanos tocando a los que han sido bautizados, y eso es bien interesante. Creo que tal vez hasta lo hemos hecho de una manera inconsciente, totalmente, porque ahorita hice memoria de algunas fotos de algunos hermanos y jóvenes que fueron bautizados por nosotros, y sí tienen las manos, sí les hemos puesto las manos cuando estamos orando. Ahorita estaba viendo la foto de Rebeca cuando la bautizamos hace años allá en Esquipulas, y sí recuerdo que lo hicimos, pero nosotros no teníamos, ahorita no recordaba y no sabía nada de esta base, así que pues por cuestiones de tiempo yo me detengo acá. Así que vamos a repasar, como dice el hermano, y les suplico que si pueden leer estos versículos, ¿verdad? Hebreos 6:1 al 2, Hechos 8 del 14 al 17, también Hechos 19 del 5 al 6, Salmos 133, Levítico 1:4, 3:2, 8, el 13, el 4:4. Vamos a ver todo lo relacionado en Levítico a lo que significa, a lo que simboliza, y en los Hechos y en Hebreos la práctica neotestamentaria de esta verdad fundamental, ¿verdad? Entonces, amén. Si hay algo que alguien más quisiera aportar y al final. Solo, hermanos, si nos pudiera pasar por escrito o el WhatsApp esas citas, si fuera tan amable. Claro que sí. Por favor. Y lo hacemos de un. Ya están pegadas las citas ahí en el grupo de WhatsApp para que las puedan tener. Entonces, por lo menos me sentí bien que no fue algo que no hayamos hecho, porque sí, voy a buscarlas y las voy a poner ahí en el grupo también, si encuentro algunas fotos de bautismos que hemos hecho, donde estamos orando con los hermanos o hermanas que estamos bautizando, y sí les tenemos las manos encima, pero ahora sabemos que es parte de estas verdades fundamentales. Repito, si hay alguien más que quisiera mencionar algo al final. No, hermano. No, es solo que, digamos, en la Biblia aparecen varias, ¿cómo se llaman? Varias cosas por las cuales se imponen las manos. Inclusive, ustedes recuerdan en la conferencia cuando se designaron algunos ancianos aquí en Guatemala, también se les impusieron las manos, ¿va? Entonces, lo que pasa es que ahorita se está refiriendo, digamos, a los hermanos nuevos o hermanos creyentes nuevos. Entonces, solo está dando como el ejemplo de la imposición de manos con respecto a esos nuevos creyentes. Pero en realidad, pues hay muchas, ¿cómo? No sé cómo es la palabra, pero hay varias ocasiones en las que, digamos, se imponen las manos, ¿verdad? Y recordando que dice que deben de ser impuestas las manos, según recuerdo, que no hayan derramado sangre, o sea, que sean puras, ¿verdad? Eso se refiere a manos puras, ¿verdad? No solamente de que yo vaya a poner la mano a alguien, de repente estoy hasta con espíritus malos, le paso los espíritus malos, ¿va? Pero
sí tiene que ser algo, digamos, muy puro, o sea, es algo muy básico, pero también es algo de mucha responsabilidad de quién está imponiendo las manos, ¿verdad? Amén. Excelente, excelente. Es una buena aclaración, especialmente por la forma en que lo dije. No quiere, como dice el hermano, no es que solo la mano se impone exclusivamente para esto. Ahorita estamos hablando de los creyentes nuevos, de quienes acaban de recibir al Señor. Por eso es que es este enfoque de qué significa, por qué lo hacemos. Pero esto es maravilloso, recibir esta enseñanza de por qué se hace y qué se hace. Ahora, pues con los que restan bautizar, ya sabemos que hay que orar con ellos y ponerle las manos. Aleluya. Muy bien, creo que estamos bien ahí. Entonces, buenas noches a todos, hermano Jorge, hermano Marvin, Buenas noches. hermano Mario, hermana Elena, ni Elena, hermana Paula, Carolina, Dios les guarde. Buenas noches. Hermanos, feliz noche. Feliz noche a todos. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga y los guarde. Bueno, hermano.